Hoy en el programa tendremos a un invitado que ya es parte de la familia del entrevistado, politólogo de formación, un experto en relaciones internacionales. Hoy con nosotros, Hugo Siles. Es un placer, Hugo Siles. Buenas noches, Carlos, gracias por la invitación. Hace poco celebramos, en todo caso, otro día más de la pérdida de nuestro litoral del mar. Es una herida que no termina de sanar en todos los bolivianos. ¿Cómo viste la actuación del gobierno, las respuestas, los dimes y diretes entre Chile y Bolivia? No, Carlos, un homenaje más que celebración, un acontecimiento el 23 de marzo que este año ha sido muy singular por el hecho de que se estaba haciendo un anuncio, se estaba en las vísperas de un anuncio que ya ha sido de conocimiento público, el de demandar al vecino país ante tribunales de La Haya, pero creo que estos 134 años cada vez nos permiten mirar con mayor optimismo que nuestra solución al problema más que centenario, el problema marítimo, pasa necesariamente por que el vecino país finalmente pueda modificar actitudes, comportamientos hacia una solución a nuestro país, como ha sido planteada en la historia. Ya hemos dicho en diferentes programas, Chile ha tenido con Bolivia una permanente actitud de dilatar este tema, pero también hemos encontrado en la historia siempre manifestaciones en diferentes momentos de una necesidad de superar este problema con Bolivia. Los tratados en el derecho internacional son para cumplirse, ¿correcto? Eso es lo que vos enseñas, das cátedra en las universidades. ¿Tenemos un tratado con Chile? Carlos, sí, tenemos un tratado. Los bolivianos, al exigir, no es que sea antiboliviano, no es que no esté a favor de nuestra demanda marítima, soy un boliviano que está comprometido, pero también hay que ver del otro lado. Tenemos un tratado con Chile y los bolivianos, al insistir, ¿no estamos nosotros no queriendo cumplir el tratado? ¿Qué pasa? Bueno, primero, Carlos, es cierto, tenemos un tratado firmado el 20 de octubre de 1904, llamado, o mal llamado, como algunos dicen, Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile, por el cual no solamente se establecen los límites con el vecino país, sino que en el artículo 2 de ese tratado, Bolivia le cede a perpetuidad los territorios en litigio, los territorios que fueron ocupados por Chile el 14 de febrero de 1879 y que derivó luego con la Guerra del Pacífico. Ese tratado, sin duda que tiene una serie de antecedentes que marcan el cuestionamiento permanente que la historia le ha hecho por ser un tratado que primero se firmó con presión, con ocupación militar chilena, con una violación al pacto de tregua, con manifestaciones en el mismo proceso de ocupación y entre el pacto de tregua de 1884 y el tratado de 1904, manifestaciones que Chile mismo hizo de la voz del presidente Aníbal Pinto, por ejemplo, chilenos, de poder darle una solución a Bolivia para no enclaustrarla y no encerrarla. Lo que quiero decirte es que el tratado estuvo antecedido de una serie de vicios y de documentaciones, de violentar otros acuerdos por parte del vecino país. Hay dos teorías muy claras en derecho internacional de la cual uno como académico tiene que explicarlas. La primera corresponde a la famosa doctrina de la pacta sunt servanda, ¿no? Es decir, lo que tú decías, los tratados se cumplen. Pero también está la otra doctrina, rebus sic stantibus, que dice los tratados se cumplen de acuerdo a las circunstancias del tiempo. Por eso es que también en el mundo registramos ejemplos. En este segundo nos estamos entonces apoyando. Seguramente que una de las doctrinas que va a sustentar la defensa de nuestra participación en La Haya va a ser la doctrina rebus sic stantibus, que es las circunstancias pueden variar en el tiempo y por eso los tratados pueden ser modificados. Pero todo esto de alguna manera tiene que estar en función también de que conozcamos cuál va a ser el contenido de la demanda, porque hemos más o menos en estos días elucubrado una serie de
hipótesis sobre cuál va a ser la defensa boliviana, pero no conocemos todavía el contenido de la demanda, que puede estar en todo caso sujeto a poder valorar estas teorías. La victoria no da derechos, los territorios surgidos por la fuerza no se reconocen, famosas doctrinas como la de Stimson, que suponen una serie de argumentos que podríamos utilizar para poder en todo caso argumentar en la memoria que se presentará cuando se formalicen los procedimientos y los pasos para poder en todo caso ir a ventilar en La Haya una demanda frente al vecino país. ¿Podríamos citar algunas específicas, por ejemplo? Por ejemplo, que entre la firma de el Pacto de Tregua y 1904 hubieron manifestaciones oficiales del gobierno chileno de poder resolver nuestro enclaustramiento y darnos salida soberana al Océano Pacífico. Esa es una prueba clave. Podríamos también... Tenemos documentos, hay documentos históricos, hay las manifestaciones transcritas, las cartas, porque en el pasado, entre 1884 y 1904, Chile envía varias misiones a Bolivia para poder preparar el camino y allanar de poder quedarse con la posesión de los territorios ocupados militarmente. En esas manifestaciones oficiales chilenas hay una serie de propuestas que hace Chile. ¿Qué habría pasado si es que Bolivia no iba a firmar ese tratado? ¿Fue impuesto por Chile? ¿Te imaginas 1904? En el año 1904 teníamos al menos 3 conflictos latentes simultáneos. Primero teníamos el ejército chileno ocupando el territorio en litigio y amenazante hacia el territorio que no estaba en litigio, el sur de Potosí. Teníamos el problema del Acre con el Brasil. Teníamos problemas con el Perú. Teníamos todavía una presión también de la Argentina. Es decir, y además teníamos los asentamientos ya motivados por intereses en el Chaco. Entonces teníamos una serie de compromisos. Por eso es que incluso hay historiadores chilenos, enviados chilenos en ese momento, embajadores chilenos acreditados en nuestro país para misiones específicas, que en algún momento dijeron, este es el momento de polonizar Bolivia, que hagamos una repartija del territorio boliviano y que el Brasil se quede con una parte, los paraguayos con otra parte, los argentinos con otra parte, los peruanos con una parte y los chilenos. Entonces, ¿qué tenía que hacer Bolivia en ese momento? Pero claro, promovida por Chile. Los chilenos han manejado siempre esa necesidad de que en la crisis que tenía Bolivia, finalmente descuartizarla. Por eso es que Bolivia estaba presionada, no solamente por las circunstancias propias de la coyuntura de esa presión chilena, ocupando el territorio, sino porque existía simultáneamente otros conflictos que afectaban también la integridad territorial. ¿Pero los otros conflictos eran militarmente también o todavía latentes? Pero los otros conflictos eran territorios que estaban ocupados, que estaban en litigio y que suponían entre el litigio y la situación de superación del mismo una distancia muy próxima o a la diplomacia o a la guerra. Pero de hecho, al final Brasil se llevó grandes territorios nuestros. Pero ocupó militarmente la zona que expresaba riquezas del caucho, es decir, los brasileños también militarmente hicieron ocupaciones. Luego tuvimos una guerra con el Paraguay, precisamente por las ocupaciones del Chaco, y también con la Argentina finalmente resolvimos, no militarmente. Pero al final la fuerza decide. Quisiera que ampliemos este tema luego de la pausa, ¿te parece? Bueno, amigos televidentes, hoy estamos con Hugo Siles, estamos hablando acerca de la demanda marítima, un tema que nos interesa bastante a los bolivianos. Y en particular a Hugo te apasiona hablar de esto, ¿correcto? Bueno, sí, es un tema que tiene muchísima expresión de contenidos. La herida está abierta para los bolivianos todavía, ¿no? La herida no se ha cerrado y es una herida que reproduce psicológicamente y también económicamente un retraso, un rezago, que incluso algunos economistas se han animado a decir que cada año Bolivia ha perdido, por no tener el acceso al Océano Pacífico, al mar, 1.5 puntos del PBI, es decir, del crecimiento 1.5 cada año se le ha restado. Eso es demasiado para un país que tiene muchísimas necesidades todavía insatisfechas. Señor director, vámonos a la música.